Compré una cabaña abandonada por 10 pesos. Mi perro encontró algo enterrado debajo que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. El sol de marzo caía sin piedad mientras detenía mi camioneta Ford frente a la estructura podrida. Nubes de polvo estallaron alrededor de mis llantas, partículas doradas danzando en el aire abrasador. Lobo, mi pastor alemán, saltó de inmediato, su pelaje negro y marrón ondeando mientras rodeaba la propiedad con una intensidad inusual. 10 pesos. No podía creer que don Evaristo prácticamente me estuviera regalando este lugar. El anciano había aparecido en el mercado esa mañana, desesperado, sus manos curtidas temblando mientras hablaba. Los impuestos a la propiedad lo estaban aplastando, dijo. Demasiados recuerdos perseguían esas paredes. Mejor que alguien joven le diera vida de nuevo. La cabaña parecía un fantasma de otro siglo. Los paneles de madera desgastados se habían desteñido hasta quedar de un blanco óseo tras décadas bajo el implacable sol potosino. El techo de metal oxidado colgaba en tiras, creando haces de luz que atravesaban el interior polvoriento como lanzas doradas. Los marcos vacíos de las ventanas miraban al horizonte como cuencas oculares huecas. Empujé la puerta. Chilló sobre una sola bisagra y murciélagos estallaron de las vigas en un aleteo de pánico. Lobo se detuvo en seco en el umbral. Orejas rígidas, cola baja. Un gemido bajo escapó de su garganta. Fue entonces cuando noté su fijación. No me miraba. Su atención entera estaba concentrada en una esquina específica donde las tablas del piso parecían hundirse ligeramente en la tierra. Había trabajado en ranchos toda mi vida, ahorrado cada peso para este momento. Mi propia tierra, mi propio futuro. Nunca imaginé encontrar una oportunidad como esta, aunque el precio debió ser mi primera advertencia. Mientras la oscuridad se deslizaba por el desierto, pintando el cielo con naranjas violentos y púrpuras profundos, el comportamiento del lobo se intensificó. Abandonó su obediencia habitual, arañando frenéticamente esas tablas deformadas. Sus garras se engancharon bajo una de ellas y la levantó. El olor me golpeó de inmediato. Tierra húmeda mezclada con algo metálico, como monedas viejas dejadas bajo la lluvia. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Tesoro enterrado, fortuna escondida. Tal vez don Evaristo no sabía lo que me había vendido. Tal vez esos 10 pesos eran el negocio de mi vida. Arranqué más tablas mientras las sombras del crepúsculo se estiraban y retorcían sobre las paredes. Lobo cavaba a mi lado, ambos poseídos por la misma fiebre. Y mientras excavábamos ese suelo olvidado, no podía quitarme la sensación de que no solo estábamos perturbando tierra, sino despertando algo que había esperado pacientemente durante más de un siglo. Regresé al amanecer, con las herramientas chocando en la caja de la camioneta. Lobo apenas había dormido, sus patas temblaban soñando con excavar. La niebla matutina envolvía la cabaña en una seda gris fantasmal, haciéndola parecer aún más antigua, más de otro mundo. Una hora después de comenzar la excavación, el metal golpeó contra metal. Lobo ladró una vez, agudo y confirmando. El cofre era más pequeño de lo que había imaginado, pero increíblemente pesado. El óxido cubría su superficie, excepto donde símbolos intrincados habían sido grabados profundamente en el metal, círculos entrelazándose con patrones geométricos, plantas y animales representados por una mano antigua. La cerradura había sido forzada mucho tiempo atrás. Dentro, tela roja, ahora marrón por la edad y la humedad, forraba el fondo. Un fajo de papeles amarillentos atados con cuerda de cuero. Frascos de vidrio que contenían sustancias secas que no pude identificar. Un collar de cuentas con materiales tanto preciosos como comunes. Un diario encuadernado en cuero, lleno de escritura cuidadosa. Pero la fotografía me detuvo la respiración. Un hombre de ojos intensos y bigote espeso,
posaba frente a esta misma cabaña en sus días de gloria, con pintura nueva reluciente y jardines cuidados. En el reverso, con letra meticulosa, Curandero Esteban Morales, San Luis Potosí, 1912, Morales. El mismo apellido que don Evaristo. Mis manos temblaban mientras abría el diario. La primera entrada me heló la sangre. Si alguien encuentra esto, sepa que Esteban Morales no fue el brujo que dijeron. Todo lo que hice fue para sanar, para ayudar a mi gente durante la guerra y la enfermedad. Pero los tiempos cambian, y lo que antes era medicina, ahora lo llaman brujería. Escondo este conocimiento para que algún día alguien de mi sangre pueda terminar lo que yo no pude. Lobo corrió hacia la puerta, ladrando hacia el viejo pozo a 20 metros. El pelo se le erizó en una cresta a lo largo del lomo. La tapa de madera del pozo estaba casi podrida. Cuando la quité, ese mismo olor se intensificó, tierra y óxido y podredumbre, pero más fuerte, más antiguo. La oscuridad debajo parecía absoluta, tragándose el haz de mi linterna. El eco era incorrecto, sugería espacios que no deberían existir. Conduje directamente a la biblioteca municipal. Las paredes coloniales de piedra del edificio prometían respuestas. La bibliotecaria, la profesora Elena Vázquez, alzó las cejas cuando pregunté por Esteban Morales. Me guió entre estantes cargados de historias olvidadas y sacó carpetas amarillentas marcadas con fechas de hace décadas. Era un curandero reconocido, explicó, pero su historia terminó en tragedia. En 1912 el sacerdote local lo acusó de brujería y herejía. Los documentos pintaban un panorama oscuro. Cargos formales presentados por el padre Joaquín Mendoza afirmaban que Esteban realizaba rituales impíos, usaba sustancias no bendecidas, cantaba en lenguas desconocidas durante las lunas nuevas. Cuando las autoridades investigaron, encontraron su propiedad abandonada. Esteban había desaparecido por completo, pero la profesora Vázquez bajó la voz. Mi abuela sabía la verdad. Esteban no era malvado. Era un sanador tradicional que salvó vidas durante la Revolución, cuando los doctores escaseaban. Curó al hijo de mi abuela cuando todos los demás habían perdido la esperanza. Me mostró una carta, escritura femenina, sobre papel frágil. Esteban salvó la vida de mi hijo. No entiendo por qué lo llaman malvado. Solo quiere ayudar, pero me dijo que tiene miedo, que algo terrible sucederá. Dijo que si algo ocurría, había escondido su conocimiento para que alguien de su familia continuara su obra. Las palabras coincidían exactamente con el diario. ¿Esteban tiene descendientes vivos?, pregunté. Don Evaristo Morales es el mayor de esa línea familiar. Podría ser el bisnieto o tataranieto de Esteban, aunque nunca habla de esa conexión. Las piezas encajaron de golpe. Don Evaristo lo sabía. Me había vendido la propiedad por nada porque conocía su historia. Sabía lo que yacía enterrado bajo esas tablas del piso. La casa colonial azul de don Evaristo se erguía modesta pero orgullosa en la calle Hidalgo. Cuando abrió la puerta y vio al lobo, algo titiló en sus ojos ancianos. ¿Reconocimiento o miedo? ¿O ambos? Señor Hernández, dijo suavemente. No lo esperaba tan pronto. Encontré cosas que pertenecían a Esteban Morales. Su rostro se endureció. Entre. Su casa era un museo de historia familiar. Fotografías en sepia cubrían cada pared. Muebles oscurecidos por la edad llenaban cada habitación, y el aroma del incienso de copal saturaba el aire. Cuando le mostré el diario y la fotografía, las manos del anciano comenzaron a temblar violentamente. No había visto esta imagen en 60 años, susurró. Sabía del cofre. Asintió lentamente. Mi padre me habló de él cuando era joven, pero nunca tuve el valor de buscarlo. Pensé que era mejor dejar el pasado enterrado. Don Evaristo sacó su propia caja de registros familiares. Esteban Morales fue mi bisabuelo, y tienes razón al sospechar que hay más en esta historia. Sacó una fotografía de los años 40, un joven frente a la misma cabaña. Mi padre, Aurelio,
Me contó la verdad sobre lo que ocurrió en 1912. La voz del anciano bajó a un susurro apenas audible. Esteban no desapareció. Lo asesinaron. Lobo levantó la cabeza percibiendo la gravedad. Un grupo que se hacía llamar Guardianes de la Fe lo mató. Fanáticos religiosos dirigidos por el padre Joaquín Mendoza. Pero Esteban sabía que la muerte se acercaba. La había soñado durante semanas, así que se preparó, escondiendo todo lo valioso, especialmente la verdad sobre su linaje. Don Evaristo sacó un antiguo registro de nacimientos, nombres y fechas en tinta desvanecida. Esteban no era un curandero cualquiera. Fue el último guardián de un conocimiento que se remontaba a tiempos prehispánicos, una línea ininterrumpida de sanadores que sirvieron a comunidades indígenas durante siglos. Me miró directamente a los ojos. «Usted no es quien cree ser, señor Hernández». Las palabras cayeron como un rayo, aquí. Señaló una entrada de 1920. Roberto Morales, hijo de Elena Morales, nieta de Esteban. El niño fue dado en adopción a una familia de apellido Hernández. El nombre de mi abuelo, Roberto Hernández. Su bisabuelo era hermano de mi abuelo, confirmó don Evaristo. Es mi primo lejano. Más importante aún, es uno de los últimos descendientes directos de Esteban. Por eso Lobo reaccionó ante la cabaña. Los animales perciben lo que nosotros no. Sabía que usted pertenecía a ese lugar. Hay algo más que debe saber, continuó el anciano, su voz oscureciéndose. Antes de morir, Esteban maldijo a sus asesinos. No fue una venganza común, sino algo más profundo. Comprendía el equilibrio entre la vida y la muerte, entre los mundos visible e invisible. Los hombres que lo mataron robaron algo sagrado, un objeto transmitido durante siglos. Esteban juró que ni él ni sus descendientes descansarían hasta que fuera devuelto a su lugar legítimo. Hace 3 semanas supe que ese objeto fue encontrado. Está en manos de los descendientes de uno de los asesinos de Esteban. Recuperarlo requiere a alguien con la sangre correcta, alguien que pueda completar el ritual que Esteban comenzó antes de morir. Me puse de pie, necesitando aire. Esto suena a superstición, soy un simple agricultor. Entonces, ¿cómo hizo su perro para llevarlo directamente al cofre enterrado? Como usted, entre todos, decidió comprar precisamente esa propiedad. ¿Cómo yo, tras 60 años de negarme a vender, de pronto acepté cuando apareció? No tenía respuestas. Todo parecía demasiado orquestado para ser coincidencia. ¿Qué quiere de mí? Que termine lo que su antepasado empezó. Recupere el objeto sagrado. Termine esta historia de una vez por todas. Solo entonces podrá vivir en paz en esa cabaña. Solo entonces nuestra familia podrá descansar. ¿Y si me niego? Entonces las cosas extrañas que ya ha notado solo empeorarán. La presencia de Esteban no descansará hasta que se haga justicia. Y usted, como su descendiente directo, sufrirá más que nadie. Pensé en el comportamiento del lobo, en los sonidos nocturnos, en la sensación constante de ser observado. ¿Qué tengo que hacer? El anciano sonrió por primera vez. Primero, iremos al pozo. Allí Esteban escondió las instrucciones finales para el ritual. Luego visitaremos a la familia que posee lo que nos pertenece. Esa tarde, don Evaristo insistió en acompañarme a pesar de su edad. Lobo saltó de la camioneta antes de que el motor se apagara, corriendo hacia el pozo con propósito en lugar de miedo. La tapa de madera se había movido desde la mañana, como si algo la hubiera desplazado desde dentro. Don Evaristo apuntó una linterna potente hacia las profundidades. ¿Ve esa marca en la pared, a unos 3 metros? Un símbolo tallado en piedra. Un círculo con líneas que se extendían, idéntico a los del cofre. Esa es la marca de la familia de curanderos. Indica dónde escondió las instrucciones finales.
Usando una cuerda y una piedra con peso, don Evaristo activó un mecanismo oculto. Un clic resonó desde abajo y sacamos una caja metálica sellada cubierta con grabados aún más elaborados. Dentro de la cabaña, bajo varias linternas, la abrimos con cuidado. Mapas de la región. Diagramas astronómicos. Un segundo diario escrito con desesperación. Leí en voz alta: si alguien lee esto, mi tiempo ha terminado y los fanáticos han llegado. Pero también significa que mi linaje ha regresado, como siempre supe que ocurriría. El objeto sagrado que me robaron es más que una reliquia. Es la piedra del equilibrio, un cristal usado por los curanderos regionales durante más de 1000 años. Sin ella, el equilibrio entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual se fractura, causando inquietud y sufrimiento. Los hombres que me mataron no entendieron lo que robaron. Pensaron que era solo una piedra preciosa para vender, pero la piedra del equilibrio no puede ser poseída por alguien sin la sangre correcta. Traerá desgracia a ellos y a sus descendientes hasta que sea devuelta a su lugar legítimo. ¿Dónde está ese lugar legítimo?, pregunté. Don Evaristo señaló uno de los mapas. Una cueva sagrada a unos 5 kilómetros de aquí. Esteban la usaba para sus ceremonias más importantes. El diario continuaba: el ritual para devolver la piedra del equilibrio debe ser realizado por un descendiente directo durante la luna nueva. Solo entonces podrá romperse la maldición sobre ambas familias, la mía y la de mis asesinos. ¿Cuándo es la próxima luna nueva? En 3 días. La noche del sábado. ¿Y dónde está ahora la piedra del equilibrio? La familia Mendoza, descendientes del padre Joaquín Mendoza, la ha poseído durante generaciones. La han usado como simple decoración, sin conocer su significado. Últimamente han tenido problemas: ganado muriendo misteriosamente, cultivos destruidos por plagas extrañas, miembros de la familia con pesadillas recurrentes sobre un hombre con bigote que los persigue. La descripción coincidía exactamente con la fotografía de Esteban. De pronto, Lobo se quedó rígido, gruñendo hacia la puerta. Sonidos de vehículos se acercaban entre la oscuridad. 2 camionetas se detuvieron afuera. Varios hombres bajaron, todos vestidos formalmente a pesar del calor del desierto. El líder dio un paso al frente, alto e imponente, con cabello canoso y traje oscuro. «Señor Hernández, soy Ricardo Mendoza. Necesitamos hablar con urgencia». «No sé de qué está hablando», respondí con cautela. Ricardo sonrió fríamente. «Por favor. En un pueblo pequeño las noticias corren rápido. Sé que visitó la biblioteca preguntando por Esteban Morales. Sé que ha estado hablando con don Evaristo. Lo que no entiendo es por qué, después de más de un siglo, de pronto hay tanto interés en una historia que debería permanecer enterrada». «Tal vez porque es hora de justicia», dijo don Evaristo, encontrando valor. Ricardo rió con dureza. «¿Justicia para un brujo que murió hace 100 años? Don Evaristo siempre ha sido un hombre sensato. No me diga que ahora cree en historias de fantasmas. No son historias. Usted lo sabe. ¿Por qué? Si no, vendría aquí con tantos hombres si algo no lo inquietara». La expresión de Ricardo cambió, volviéndose seria. «Bien, seré directo. Mi familia ha tenido dificultades últimamente, problemas sin explicación lógica. Mi esposa insiste en que están relacionados con una piedra que hemos conservado en nuestra casa por generaciones». Mateo y don Evaristo intercambiaron miradas rápidas. «¿Qué clase de piedra?», pregunté, fingiendo ignorancia.
un gran cristal azul verdoso con grabados extraños. Los registros familiares dicen que mi tatarabuelo la obtuvo de Esteban Morales. ¿La obtuvo o la robó?, desafió don Evaristo. Ricardo se tensó. Eso es irrelevante. Lo que importa ahora es que mi familia ha empezado a sufrir desde que ciertos sucesos comenzaron a ocurrir en nuestra propiedad. ¿Qué sucesos?, vaciló. Apariciones, sonidos inexplicables, pesadillas que afectan a todos los miembros de la familia. Ayer, mi hijo menor juró haber visto a un hombre con bigote de pie en su habitación en medio de la noche. Lobo rodeó al grupo, gimiendo suavemente. ¿Qué quiere exactamente de nosotros, señor Mendoza? Quiero que esto termine. Mi esposa está al borde del colapso nervioso. Mis hijos tienen miedo de dormir. Mis trabajadores se niegan a quedarse después del anochecer. Si esa piedra causa todo esto, estoy dispuesto a deshacerme de ella. Está dispuesto a devolverla a su lugar legítimo, aclaró don Evaristo. Si eso significa que mi familia tendrá paz, sí. Decidí ser honesto. Lo que su familia posee no es una decoración. Es un objeto sagrado robado durante el asesinato de Esteban Morales. Según lo que hemos descubierto, no habrá paz para ninguna de las familias hasta que sea devuelto a donde pertenece. Ricardo me miró fijamente. ¿Y usted sabe dónde pertenece? Sí. Pero el ritual para devolverla debe realizarse en un momento y de una manera específicos. En 3 días, durante la luna nueva. Ricardo meditó durante largos minutos. De acuerdo, pero quiero estar presente cuando ocurra ese ritual. Quiero asegurarme de que realmente termine con todo. Eso podría ser peligroso, advirtió don Evaristo. Rituales como este pueden tener efectos impredecibles en personas no preparadas. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Mi familia ha sufrido lo suficiente. Extendí la mano. Entonces tenemos un acuerdo. La noche del sábado nos encontraremos en la cueva sagrada marcada en los mapas de Esteban. Usted traerá la piedra del equilibrio y nosotros nos encargaremos del resto. Ricardo estrechó mi mano, aunque temblaba ligeramente. Espero que sepa lo que está haciendo, porque si esto sale mal, todos podríamos enfrentar consecuencias más allá de simples pesadillas. Después de que los Mendoza se marcharon, nos quedamos en silencio. Lobo finalmente se relajó, pero mantuvo la vigilancia hacia el camino. ¿Hicimos bien en confiar en él?, pregunté. No tenemos opción, respondió don Evaristo. Sin la piedra del equilibrio no podemos completar el ritual, y sin el ritual ambas familias seguirán sufriendo. El sábado llegó con una calma inquietante que se extendía por la meseta potosina. Pasé 3 días estudiando obsesivamente el diario de Esteban, memorizando cada detalle del ritual. Don Evaristo permaneció en la cabaña, ayudando a preparar los elementos necesarios y compartiendo historias familiares que llenaban los vacíos del relato. Lobo había desarrollado un comportamiento aún más extraño, moviendo la cabeza como si siguiera conversaciones que solo él podía oír. Pero en lugar de preocuparme, eso me reconfortaba, como si el propio Esteban guiara a su fiel compañero. Al atardecer, nos preparamos para el viaje a la cueva sagrada. Empacamos todo según las instrucciones del diario: velas blancas, copal para quemar, agua de manantial y hierbas específicas que Esteban había cultivado en un jardín secreto detrás de la cabaña. El camino hacia la cueva apenas era una senda marcada por generaciones de curanderos, haciendo la misma peregrinación. Mi camioneta avanzaba lentamente sobre el terreno rocoso, mientras Lobo sacaba la cabeza por la ventana,
oliendo intensamente el aire nocturno. Llegamos al lugar indicado cuando la última luz del día se desvanecía. La cueva se abría en una ladera baja, oculta entre formaciones rocosas que la hacían casi invisible desde lejos. Las camionetas de Ricardo Mendoza ya estaban estacionadas cerca. Había traído solo a sus 2 empleados de confianza y cargaba una caja de madera que presumiblemente contenía la piedra del equilibrio. «Señor Hernández», saludó Ricardo. «Espero que esta noche termine todo de una vez por todas». Podía ver la tensión en su rostro. Los últimos 3 días habían sido especialmente difíciles para la familia Mendoza. Los fenómenos extraños en su hacienda se habían intensificado y su esposa requirió sedación médica tras una crisis nerviosa. «Esa es la intención», respondí. «Pero debe entender que, una vez que comencemos el ritual, no puede interrumpirse por ningún motivo, sin importar lo que vea o escuche». Ricardo asintió nerviosamente. ¿Qué clase de cosas podríamos ver o escuchar? Don Evaristo intervino. Según los registros familiares, al realizar rituales de este tipo, es común que se manifiesten presencias espirituales. Es posible que Esteban aparezca para supervisar que todo se haga correctamente. ¿Aparecer? Como un fantasma, como una presencia, corrigió el anciano. No necesariamente visible, pero sí perceptible. Entramos en la cueva con linternas y los elementos rituales. El interior era más amplio de lo que parecía desde fuera, con un techo alto que desaparecía en la oscuridad y paredes cubiertas de formaciones rocosas naturales que creaban patrones casi artísticos. En el centro de la cueva se alzaba un círculo de piedras claramente construido por manos humanas. Dentro del círculo, arena fina cubría el suelo, rastrillada en complejos patrones geométricos. Aquí es donde Esteban realizaba sus ceremonias más importantes, explicó don Evaristo. Este lugar ha sido sagrado para los curanderos locales durante siglos. Comencé a preparar el espacio según las instrucciones del diario. Coloqué velas blancas en puntos específicos alrededor del círculo, creando un patrón que coincidía con las constelaciones visibles esa noche. En el centro, preparé un pequeño altar con los objetos encontrados en los cofres de Esteban. Lobo se comportaba de forma extraña, caminando alrededor del círculo y deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire. En un momento se sentó en una posición específica y comenzó a aullar suavemente, un sonido que resonó inquietante contra las paredes de la cueva. «Es hora», anuncié cuando terminamos las preparaciones. «Señor Mendoza, por favor coloque la piedra del equilibrio en el centro del altar». Ricardo abrió su caja con manos temblorosas. Dentro, envuelta en terciopelo negro, yacía la piedra más hermosa que había visto. Un cristal del tamaño de un puño, de color azul verdoso, que parecía brillar con luz propia. Su superficie estaba cubierta de grabados intrincados que coincidían perfectamente con los símbolos hallados en los objetos de Esteban. En el momento en que Ricardo colocó la piedra sobre el altar, toda la cueva pareció vibrar con una energía invisible. Las llamas de las velas titilaron sin viento y Lobo comenzó a gemir suavemente. ¿Sintieron eso?, preguntó uno de los empleados de Ricardo, visiblemente nervioso. «Silencio», ordené. «El ritual ha comenzado». Siguiendo las instrucciones del diario, comencé a recitar las palabras que Esteban había escrito hacía más de un siglo. No eran palabras en español, sino en un idioma más antiguo que fluía naturalmente de mis labios, como si lo hubiera conocido toda mi vida. Mientras hablaba, la piedra del equilibrio comenzó a brillar con más intensidad. La luz que emanaba no era como la de una lámpara eléctrica, sino algo más profundo y orgánico, como si la piedra misma estuviera viva. Cuando llegué a la parte central del ritual, algo extraordinario comenzó a suceder. El aire dentro de la cueva se volvió espeso, y una presencia tangible se hizo evidente para todos los presentes. No era visible en el sentido tradicional, pero era innegable
que alguien más había entrado en el espacio sagrado. Lobo se levantó y caminó hasta el borde del círculo, donde se sentó y comenzó a mover la cola como si saludara a un viejo amigo. «Está aquí», murmuró don Evaristo con reverencia. «Esteban está aquí». La presencia se movió alrededor del círculo y aunque nadie podía verla directamente, todos podían sentir su paso. Era una sensación cálida y protectora, no amenazante como habían temido. Continué el ritual, sintiendo que las palabras fluían de mí con una facilidad que desafiaba toda lógica. Era como si el propio Esteban guiara mi voz, asegurándose de que cada sílaba se pronunciara correctamente. Cuando llegué a la parte final del ritual, la piedra del equilibrio comenzó a levitar lentamente desde el altar. Se elevó hasta la altura de los ojos, girando lentamente y emitiendo pulsos de luz que iluminaron toda la cueva. «Dios mío», murmuró Ricardo cayendo de rodillas. «Es real, todo esto es real». La piedra flotó hacia una formación rocosa específica en la pared de la cueva, donde se abrió una cavidad que antes no era visible. La piedra se asentó perfectamente en el espacio, como si hubiera sido tallada especialmente para ella. En el momento en que la piedra del equilibrio encontró su lugar, una ola de energía se extendió por toda la cueva. Todos los presentes sintieron una sensación de alivio profundo, como si un peso que no sabían que llevaban se hubiera levantado de sus hombros. La presencia de Esteban se intensificó por un instante, y juraría que escuché una voz susurrando un agradecimiento en el viento que circulaba por la cueva. Luego, gradualmente, la sensación se desvaneció, dejando solo una paz profunda y duradera. Las velas se apagaron simultáneamente, pero la piedra del equilibrio siguió brillando suavemente desde su lugar en la pared, proporcionando suficiente luz para que todos pudieran ver. «¿Se acabó?», preguntó Ricardo con voz temblorosa. «Sí», respondí sintiendo una certeza absoluta. «Se acabó. Han pasado 3 meses desde la noche del ritual en la cueva sagrada, y la vida en San Luis Potosí había encontrado un nuevo ritmo de tranquilidad. Me desperté aquella mañana de junio con los primeros rayos del sol filtrándose por las ventanas de la cabaña, que había transformado en un hogar acogedor y próspero. Las reparaciones habían sido más fáciles de lo que imaginaba. La estructura misma de la cabaña parecía cooperar con cada mejora. Las paredes ahora mostraban un blanco cálido. El techo estaba completamente reparado y las nuevas ventanas llenaban el interior de luz natural. Lobo dormía plácidamente en su cama, junto a la chimenea que yo había construido. Después del ritual, el perro había recuperado completamente su comportamiento normal, aunque había desarrollado una nueva característica. Parecía tener una intuición extraordinaria para detectar plantas medicinales durante nuestras caminatas por el campo. El pequeño rancho que había establecido alrededor de la cabaña prosperaba de manera notable. Mis cabras producían más leche de la esperada. Mis gallinas ponían huevos con impresionante regularidad y el huerto que había plantado crecía con una vitalidad que sorprendía incluso a los agricultores más experimentados de la región. Pero lo más significativo era el nuevo propósito que había encontrado en mi vida. Inspirado por el legado de Esteban Morales, había comenzado a estudiar las propiedades medicinales de las plantas locales. Don Evaristo se había convertido en mi mentor, compartiendo conocimientos preservados en su familia por generaciones. Esa mañana, don Evaristo llegó para tomar café, como se había vuelto su costumbre. Nos sentamos en el pequeño porche que había construido con vista al paisaje completo de la meseta potosina. «Tengo noticias de la familia Mendoza», dijo el anciano. «Ricardo me contó ayer que su esposa ha recuperado completamente la salud mental, no más pesadillas, y toda la familia duerme bien por primera vez en años. Además,
Su ganado se recuperó milagrosamente y sus cosechas están teniendo la mejor producción en décadas. Sonreí, sintiendo una profunda satisfacción al saber que el ritual había logrado los efectos deseados. Durante las últimas semanas, gente de los pueblos cercanos había comenzado a llegar en busca de ayuda para problemas de salud que los médicos convencionales no podían resolver. Corría la voz de que yo poseía un conocimiento especial sobre las plantas medicinales. Esa tarde, mientras trabajaba en mi jardín, Ricardo Mendoza llegó en su camioneta, luciendo relajado y sonriente. «Señor Hernández, espero no molestarlo», dijo Ricardo al bajar del vehículo. «Quería traerle algo». Del asiento del pasajero sacó una caja de madera tallada, similar a las que habíamos encontrado enterradas en la cabaña. Después de lo que pasó en la cueva, decidí revisar por completo los archivos familiares que habíamos guardado por generaciones. Encontré esto en el ático de la hacienda junto con una carta que explica su contenido. Ricardo abrió la caja para revelar una colección de herramientas antiguas, morteros de piedra, cuchillos ceremoniales y frascos de vidrio con etiquetas escritas a mano. Según la carta, estas herramientas pertenecieron originalmente a Esteban Morales. Mi tatarabuelo las tomó junto con la piedra del equilibrio, pero nunca supo para qué servían. Creo que es hora de que regresen a donde pertenecen. Gracias, señor Mendoza. Esto significa mucho para mí. Es lo menos que puedo hacer. Mi familia ha vivido en paz estos meses gracias a lo que usted hizo. Además, Ricardo dudó un momento. He estado pensando en lo que hablamos aquella noche en la cueva sobre la responsabilidad que tenemos con nuestra comunidad. He decidido establecer una fundación para apoyar la medicina tradicional en la región. Quisiera que usted fuera el director médico. Podríamos construir un centro de sanación aquí mismo, en su propiedad, continuó Ricardo. Un lugar donde la gente pueda recibir tratamientos naturales, donde se cultiven plantas medicinales y donde el conocimiento tradicional se preserve para las futuras generaciones. Esa noche, después de que mis visitantes se marcharon, me senté en el porche de mi cabaña con Lobo a mi lado, contemplando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo despejado del desierto. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada que hacía que todo pareciera mágico. Pensé en el extraordinario viaje que comenzó con la compra de una cabaña abandonada por 10 pesos. No había descubierto solo un tesoro enterrado, sino una herencia familiar que había esperado más de un siglo para ser reclamada. Lobo se acurrucó a mi lado y juraría que sentí una presencia familiar en la brisa nocturna, no inquietante como antes del ritual, sino reconfortante y protectora. Gracias, bisabuelo, murmuré hacia las estrellas, por guardar todo esto para mí, por esperar tanto tiempo y por mostrarme quién soy en realidad. El viento susurró entre los mezquites, llevando el aroma de las hierbas medicinales que ahora crecían abundantemente alrededor de la cabaña. A lo lejos podía ver las luces del pueblo de San Luis Potosí, donde la gente dormía en paz, protegida por el equilibrio que había sido restaurado. Mi nueva vida apenas comenzaba, pero sabía que había encontrado mi verdadero hogar y mi verdadero propósito. La cabaña que compré por 10 pesos se había convertido en el centro de una nueva era de sanación y esperanza para toda la región. Y mientras las estrellas brillaban sobre la meseta potosina, yo, Mateo Hernández, descendiente de curanderos y guardián de las tradiciones ancestrales, me preparaba para la labor que me esperaba: honrar el pasado, servir al presente y preservar la sabiduría para las generaciones futuras. El secreto que Lobo había revelado no era solo un tesoro enterrado, sino el redescubrimiento de una identidad y un destino que habían esperado pacientemente ser reclamados. Y ahora, finalmente, la historia había encontrado su final perfecto,
no con un cierre, sino con un nuevo comienzo lleno de infinitas posibilidades.